Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, un espacio exclusivo para nuestros clientes lleno de conocimiento. Mi nombre es Natalia Jaimes y hoy tengo el placer de acompañarlos en esta serie donde exploraremos el futuro de las interacciones con clientes. En este primer episodio titulado Más allá del IVR, la evolución de las interacciones telefónicas con inteligencia artificial, nos adentraremos en el fascinante mundo de la tecnología y exploraremos esa evolución del canal telefónico desde los IVR, exploraremos un poco más el tema y pasaremos hacia los VoiceBot impulsados por inteligencia artificial, como los tenemos hoy en el caso de Sofía, que también les compartiremos un poco acerca de esto. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos compartirán su experiencia, conocimiento y la visión que tienen sobre este tema. Así que quiero dar una cálida bienvenida a Hans Pérez, gerente de operaciones de Emtelco. Hans es un apasionado por la tecnología, tiene una trayectoria de más de 18 años de experiencia en el ámbito de contact center, muy específicamente en el tema del sector telecomunicaciones, y se caracteriza por su constante motivación por aprender, por crecer, por compartir también su conocimiento por los demás. Además es una persona que está muy enfocada en mejorar los procesos, buscando siempre aportar valor y comprenderlos a fondo. Y también está con nosotros Steven Sánchez, es un experto con más de 10 años de experiencia en proyectos de autogestión y transformación en canales de atención. Actualmente Steven es el líder de operaciones de canales no presenciales en Tigo, donde ha impulsado el crecimiento de capacidades de autogestión y promueve mucho el uso de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Bienvenidos a ambos. Gracias. Hola Steven, hola Nata, muy felices de estar en este espacio y poder compartir un rato conversando de lo que más nos gusta y nos apasiona. Gracias Nati y Hans por la invitación. Qué bueno estar acá para compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido en Tigo trabajando todo este tema de inteligencia artificial y también compartirles cuáles han sido esos retos y aprendizajes que hemos tenido en el camino. Total, para comenzar me gustaría que ambos nos compartieran un poco sobre el contexto de la evolución en las interacciones específicamente del canal telefónico, que es lo que hoy vamos a tratar en este podcast. Hans, cuéntanos tú, por ejemplo, desde esa experiencia y trayectoria tan amplia que tienes, ¿cómo ha sido ese viaje desde los primeros sistemas con IVR? Incluso podríamos remontarnos mucho antes, ¿cómo era eso de las interacciones telefónicas hasta llegar ahora a lo que tenemos, que es algo que hace años nos parecía increíble, que son los VoiceBot impulsados por inteligencia artificial? Bueno, Nata, yo creo que hablar de IVR, hablar toda esa trayectoria, lo lleva a uno desde los mundos de los PBX. Y yo no sé si Steven se acuerda, cuando uno tenía que ir a un teléfono público, hacer la interacción y la llamada en la cabina, y muchas veces escuchaba el sonido como ambiente y demás, y uno muchas veces no reconocía los tonos, y uno muchos menús al inicio no tenían como esa opción de uno devolverse en ese IVR, ya quedas completamente perdido. Entonces finalmente considero que todo el proyecto y toda la trazabilidad de un IVR ha sido una evolución. Los usuarios finalmente van presionando niveles donde van interactuando dependiendo de lo que escuchan, según su necesidad y a donde quieren llegar en la interacción. Súper, y hasta ahora pues que llegamos también con el tema de los VoiceBot, ¿qué tal si tú nos cuentas un poco más de cómo fue esa evolución? Ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquitico acerca de esto, que fue muy largo el proceso para llegar, pero una vez llegamos eso salió disparado y empezó a evolucionar de una manera rapidísima. De acuerdo, allí si nos vamos algunos años atrás, creo que lo que son las tecnologías de PBX, los IVRs, no tuvieron cambios muy significativos, como que se mantuvieron estáticos durante mucho tiempo, y claro que fueron muy útiles porque nos permitieron resolver en temas de canales de atención un tema muy importante, que es el orden para la atención, ¿sí? Ahora todo el tema de inteligencia artificial llega a resolver ese orden y a complementarlo con algo muy interesante, que es poder comprender muy bien al cliente y lo que necesita. Y eso hace que definitivamente sean procesos más limpios, más simples y obviamente con una mejor experiencia para el usuario. Ahora, detrás de eso pasa algo, y es que la IA sí viene avanzando de una forma muy acelerada. Les contaba ahora que lo de IVR creo que sí tardó varios años en tener algunos cambios importantes, pero la IA todo el tiempo tiene nuevas funcionalidades, nuevas capacidades que nos retan mucho a las empresas en temas de servicio al cliente, en entender cómo tener modelos y procesos que nos permitan adaptar todo eso en beneficio para el cliente. Súper, ahora cuéntanos un poco más específicamente en el caso de Tigo,
¿Cómo ha sido ese cambio en temas de capacidades, en los temas operativos, desde que ustedes decidieron apostarle a la inteligencia artificial para automatizar sus procesos? Yo lo veo mucho como un proceso de simplificación. O sea, definitivamente estamos muy concentrados en reducirle el esfuerzo al cliente, en que tenga una experiencia muy simple cuando busca nuestros canales de atención y que en ese camino obviamente tengamos la posibilidad de ser más resolutivos con él, de que finalmente el usuario no siempre está buscando un agente, está buscando es una solución a una necesidad o un dolor que tiene, y la IA nos permite eso, ahorrarle tiempo, ser más inmediatos, tener horarios mucho más extensos porque no estamos limitados a unas jornadas, sino que es un tema que funciona 24/7 y que básicamente detrás el cliente, por ejemplo, si está necesitando una copia de la factura, necesita la factura, no que se le entregue necesariamente un agente humano. Entonces, crecer en esas capacidades de autogestión, en esas funcionalidades, ha sido algo muy valioso para nosotros. Súper, ahora entrándonos un poco más en el tema de Sofía, ya después de que entendimos el contexto, esa evolución también que hemos tenido con el canal telefónico, Hans, cuéntanos un poco acerca de Sofía. ¿Qué hace a Sofía diferente? Primero, ¿qué es Sofía y qué hace diferente a Sofía a un IBR tradicional porque es más avanzada? ¿Cómo la podemos comparar también con esos sistemas anteriores? Yo creo que Sofía es un proyecto muy bonito, un proyecto que empezamos a implementar o a planear. Eso fue aproximadamente desde marzo, abril 2022, empezamos a hablar de todo ese ecosistema y empezamos a soñar. ¿Cómo implementamos esa IA? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ejecutar? Y parte desde la necesidad de tener un esfuerzo inferior para el usuario, pero también desde el reorganizar esa estructura operativa. Y ahí es donde nace Sofía como una solución, su acrónimo lo dice, soporte humano, inteligencia artificial, es venga, ¿cómo ayuda a ese humano a que se interrelacione con ese ecosistema, ese IBR y esa transacción hacia la IA para que pueda ser un poco más fácil para ellos? Sofía permite entender a los usuarios, entender su vocabulario, cómo se expresa, qué manifiesta, guiado desde su motivo de llamada y su objetivo como tal, y no desde una trayectoria, un IBR, donde permite pues, llevar a los usuarios por donde están. Bueno, Sofía tiene un caso de éxito muy particular y es el caso de Tigo, porque fue un cliente que confió en este proyecto y que nos dijo, sí, vamos a apostarle a Sofía. Entonces acá que tenemos a nuestro cliente, cuéntanos tú, ¿cómo han sido esos cambios que ustedes han tenido de cara a la experiencia del cliente, a las eficiencias operativas desde la implementación de Sofía? Dale, yo incluso antes que la eficiencia, porque nosotros somos como operación centrados en el cliente y resolverle sus problemáticas y tener una muy buena experiencia, pongo eso al frente y la eficiencia se termina dando por defecto. ¿Qué pasa con Sofía? Que nos permite tener foco y asegurar que la atención humana, que naturalmente es un poco más costosa que una atención con procesos automatizados o soportados con inteligencia artificial, esté centrada en resolver temas que son más complejos o temas que realmente le agregan valor al cliente, y que casuísticas o motivos o necesidades que son más simples de resolver, obviamente la podamos gestionar a través de Sofía. Ahora, también nos permite evitar desperdicios en el contacto. ¿A qué hago referencia? Ahora, cuando hablábamos de las capacidades de los IBRs tradicionales, que sabemos que son árboles que pueden ser muy extensos o muy complejos, implicaban que los clientes se nos perdieran en el camino y que al final terminaran eligiendo cualquier opción con tal de llegar a un asesor que en muchos casos resulta que no era la persona que podía atender esa solicitud. Entonces, ¿qué hacía? Escucharle la historia al usuario para luego transferirlo al asesor correcto. Sofía cubre esa necesidad, porque Sofía, con el lenguaje natural, comprende cómo hablan las personas, cómo hablan nuestros clientes, refina esa intención y sabe que ese contacto se lo debe dirigir a un asesor específico para poder resolver eso. Entonces, no es solamente autogestión, sino el poder eliminar de los procesos ese tipo de interacciones que no agregan valor. Súper, me parece muy interesante que mencionas todo el tema también de cara al usuario final. Hans, cuéntanos un poquitico más tú que estás adentro de la operación día a día, también como Sofía ha traído tantos beneficios a esas capacidades operativas dentro de la compañía, ha sido también ese aliado para ustedes, incluso para los creadores de experiencia que son quienes tienen las interacciones de cara al usuario. Vale, yo creo que ahí lo más importante
es el entendimiento del usuario, ¿cierto? Una de las habilidades o los skills más importantes de Sofía es entender al humano con su expresión, con su jerga tradicional y poder traducir eso en procesos. ¿Cómo conecto un usuario que manifiesta nunca me llegó un recibo o no me llegó que tengo que pagar? ¿Cómo conectamos eso a los procesos de facturación? Y esa necesidad de decirle, bueno, si realmente lo que quieres es pagar, acá te doy los insumos para que puedas pagar. Pero si tu complejidad es no solamente es pagar, sino entender por qué mi factura llegó con esos precios, pasamos al segundo nivel, es el asesor. El creador de experiencia se facilita entendiendo y leyendo la información que la inteligencia artificial entrega. Sofía le da un resumen donde explica y dice, bueno, el usuario está comunicándose porque tiene información en la factura, quiere información, tiene dudas y quiere entender qué pasó. Y ahí ya esto le da un contexto al creador de experiencia para que aborde de una forma diferente al usuario, para que tenga un HT más corto, la transacción sea mucho más rápida. Finalmente es una ganancia muy importante para el creador de experiencia y que en su efecto se traslada al usuario. Yo me decía, Steven, recuerda mucho también que muchas veces siempre era, ¿cuál es la historia de los contact centers? Que un usuario tenía que contar la historia 2, 3, 4 veces. Acá no, acá finalmente la cuenta una vez a Sofía y Sofía se encarga de pasarle esa historia a los asesores para que puedan gestionar la interacción. Ay, sí, total, qué pereza estar contando lo mismo porque me atendió uno, no me entendió, después el otro. Creo que Sofía llegó finalmente para atender muchas necesidades de los usuarios y también para ayudarnos a agilizar un poco más los procesos operativos. Y es que detrás de eso que menciona Hans y que quizás se me fue de largo mencionarlo en la parte de eficiencias, esas eficiencias no se logran únicamente autogestionando el contacto, sino también reduciéndole los tiempos de atención a los agentes, que eso es un tema no menor en cuanto a operación de canales de atención. Entonces, de nuevo, hace que el contacto con el usuario sea más limpio, más corto y que finalmente logremos resolverle, sea con inteligencia artificial o con un asesor humano, de una forma mucho más ágil. Bueno, una de las características más innovadoras de Sofía es la capacidad de aprendizaje que tiene. Cuéntanos, Hans, ¿cómo aprende Sofía de cada interacción? ¿Qué tan rápido puede adaptarse a esas necesidades propias? En este caso de Tigo, pero que también sabemos que se puede aplicar a otras marcas, porque acá muchos de nuestros clientes de otras marcas nos están escuchando. ¿Cómo se puede adaptar? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante y es esas reglas de negocio, ¿cierto? El para qué o cómo puedo trabajar con la información. Entonces ahorita hablábamos acerca del lenguaje humano y es, venga, ¿cómo entiendo ese comportamiento, lo que manifiesta el usuario y cómo lo traduzco en proceso? Ahí hay dos tipos de aprendizaje que se manejan, unos aprendizajes pasivos, donde finalmente hay personas que están detrás también teniendo un feedback, una retroalimentación y demás, y también hay unos nuevos procesos de la máquina, ¿cierto? La inteligencia artificial va evaluando, tengo muchas preguntas de este motivo, tengo muchas preguntas, pero finalmente yo no logro hacer ese match con un proceso. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es donde ella va llevando como una referenciación, unas estadísticas y demás para poder ir aprendiendo, bueno, ¿y qué debo hacer en esos casos? Eso finalmente ya lo toman otras personas, otros externos, o como tenemos en Entel con un caso particular, donde una inteligencia artificial adicional audita a Sofía. Y entre las dos tienen como esa conversación donde dicen, bueno, yo hubiera hecho esto, ¿usted qué hubiera hecho? No, yo hubiera hecho esto. Y en los puntos donde las dos ya no llegan como un acuerdo, decimos, bueno, necesitamos un tercero que en este caso es un humano, que nos ayuda a perfilar y organizar o también tener oportunidades para compartirle a Tigo sobre hallazgos, sobre temas particulares que pueden haber en sectores o zonas. Súper increíble esto. Y Steven, desde tu experiencia, ¿cómo balancea Sofía lo que tú has visto en Tigo, la automatización con la necesidad que puede tener el usuario de ese contacto humano? Eso hace parte del diseño y pienso que corresponde en muchos aspectos a reglas de negocio que se puedan definir. Pero finalmente ese diseño lo que siempre debe considerar es esa funcionalidad, esa experiencia híbrida, donde se aprovechen todas las capacidades que ya hemos mencionado que tiene Sofía y que tienen como en general las inteligencias artificiales y también las capacidades que tiene el asesor. Y de nuevo, poder comprender a nivel de cliente qué agrega más valor, realmente en qué invierto una atención humana y qué dejo centralizado con la inteligencia artificial. Súper. Y bueno, ahora una pregunta para finalizar que estaba para ambos, y sé que
muchas de las personas que nos están escuchando se pueden estar preguntando esto. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial llegará a reemplazar por completo los agentes humanos o siempre habrá una necesidad de interacción humana en la atención al cliente? Bueno, esa pregunta, pues yo creo que no solamente a nivel de contact center, sino que es una pregunta que nos estamos haciendo a nivel mundo, y es, venga, ¿la inteligencia artificial reemplazará al humano o no? Creo que finalmente es esa gestión de cambio que se aceleró mucho después del tema de la pandemia y demás, porque inteligencia artificial ha venido mucho más atrás, ¿cierto? Desde que escribimos en Google ya hay una inteligencia artificial por detrás que nos responde o nos asesora y nos busca. Alexa, pues que también es un entorno muy familiar y demás. Yo creo que finalmente la inteligencia lo que hace es invitarnos a perfilarnos mejor, a empezar a tomar mejores skills, habilidades, y como Steven decía ahora, la inteligencia artificial permite solucionar transacciones más sencillas, más puntuales, para que el humano se enfoque donde realmente necesitamos o nos puede generar un valor mucho más importante, una explicación más detallada, contextos más difíciles nos va a generar un valor importante. O sea, ¿que creerías que definitivamente la interacción humana sí es necesaria? Es necesaria y va a complementar constantemente, va a apoyar al humano en toda su gestión y lo va a hacer desarrollar y transformarse más. Yo me quedo con eso último que menciona Hans. No llega a reemplazar, sino que llega a complementar para que los humanos, no hablando únicamente de los temas de experiencia del cliente o de canales de atención, sino en general en la vida, podamos hacer mejor lo que ya hacíamos, ¿sí? Y ya enfocándome en temas de atención al cliente, que en la suma de esa inteligencia artificial y de la inteligencia humana realmente terminemos brindando una mejor experiencia, siendo más resolutivos y haciéndole más simple y sencillo el camino a los usuarios para que gestionen lo que ellos necesiten. Bueno, muchísimas gracias Hans y Steven por compartir estos valiosos conocimientos con todos nosotros, con nuestros clientes que están viendo y escuchando este podcast. Sofía y la inteligencia artificial definitivamente están revolucionando la manera en que nuestros usuarios pueden interactuar también con nuestras marcas, y este es solo el comienzo. La invitación es a que sigamos avanzando, a que sigamos en constante aprendizaje. Por nuestra parte en Entelco, nuestro compromiso es ir siempre a la vanguardia, ir actualizándonos con el paso del tiempo para que ustedes y sus usuarios tengan las mejores experiencias. A todos nuestros oyentes y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado y muy pendientes, porque en nuestro próximo episodio seguiremos contando más información acerca de la evolución de la inteligencia artificial. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ti, Nata, y hasta una próxima. Que estés muy bien.